micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿de dónde vino el pecado? Dios no creó el pecado, pero creó seres con libre albedrío que tienen la capacidad de pecar. Esto incluye a Satanás, ángeles caídos, demonios, y humanos. Para ser claro, el pecado es una falta de las normas de Dios. El pecado no es una entidad o una cosa que existe, no tiene ser independiente. Más bien, el pecado es la falta de algo, el hecho de no obedecer completamente la ley de Dios y cumplir con su gloria. Romanos capítulo 3 versículo 23. Cuando creó el universo y nuestro mundo, Dios vio todo lo que había hecho, y fue muy bueno. Génesis capítulo 1 versículo 31, comparece Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 4. Esta creación muy buena incluía a la humanidad y al ángel que más tarde sería conocido como Satanás. En este punto, ningún ser humano o ángel había pecado aún, pero tenían el potencial para hacerlo. Dios no creó ningún ser pecaminoso, sin embargo, un grupo de ángeles se rebeló contra Dios en el cielo y se convirtió en pecador. La caída de Satanás desde el cielo se describe simbólicamente en Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14 y Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 19. Un ángel llamado Lucifer quería ascender a los cielos y estar por encima de las estrellas de Dios, Isaías capítulo 14 versículo 13. El versículo 14 agrega que deseaba hacerse como el Altísimo. Dios juzgó a Lucifer sacándolo de la presencia continua de Dios, Isaías capítulo 14 versículo 15. Ese ángel caído ahora se conoce como Satanás, adversario, o el diablo, calumniador. En Ezequiel, encontramos que Satanás fue creado como un ángel perfecto, sabio y hermoso, Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Pero luego Satanás se rebeló, fuiste sin culpa en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró la iniquidad en ti, versículo 15. Fue entonces cuando la situación cambió. Las escrituras hacen alusión a la razón por la cual Satanás eligió pecar, tu corazón se enorgulleció por tu belleza y corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, versículo 17, comparece Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6. La caída de Satanás tuvo lugar en algún momento antes de que viniera como una serpiente para tentar a Eva en el jardín del Edén en Génesis 3. Después de ser arrojado a la tierra, Ezequiel capítulo 28 versículo 17, Satanás tentó a la humanidad al pecado, y ha continuado esa práctica desde entonces, ver Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Desde el pecado de Adán, los humanos han heredado la corrupción espiritual de Adán y han nacido con una naturaleza pecaminosa. Naturalmente, nos inclinamos al pecado, Romanos capítulo 6 y 7, Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Pero en Cristo Jesús podemos ser perdonados de nuestros pecados. Dios hizo que, Jesús, quien no tenía pecado fuera pecado por nosotros, para que en él podamos llegar a ser la justicia de Dios, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Recibimos el perdón de la pena eterna del pecado cuando ponemos nuestra fe en Jesús. También recibimos libertad de la esclavitud al pecado y podemos aprender, rindiéndonos al Espíritu Santo, a vivir con rectitud. Este proceso de actuar menos como Adán y más como Cristo se llama santificación. Algunos se han preguntado por qué Dios creó seres que podían pecar. ¿Por qué no creó ángeles y seres humanos sin la capacidad de pecar? La alternativa sería crear seres incapaces de elegir el bien y el mal. Pero, en ese caso, los ángeles y los humanos serían como robots, incapaces de mostrar verdaderamente amor y afecto al Señor. Dios puede hacer que el pecado sea imposible, o puede hacer que los seres sean libres de elegir, pero lógicamente no puede hacer ambas cosas. Sin la capacidad de elegir, ningún ser puede tener una relación significativa con Dios. Nunca habría una experiencia significativa de su misericordia y amor, su justicia y justicia. La plenitud de la naturaleza y la gloria de Dios no estarían en exhibición. La existencia del pecado es negativa, Romanos capítulo 6 versículo 23,
Pero no es el final de la historia. Satanás finalmente será derrotado. Su fin ha sido declarado y su maldad no continuará para siempre. Apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 10. A través de la fe en Jesucristo, podemos recibir el perdón de los pecados y la comunión restaurada con Dios. Juan capítulo 3 versículo 16, Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Esta relación proporciona vida eterna y vida abundante a través de nuestra conexión con el Señor. Juan capítulo 10 versículo 10. Jesús conquista el pecado y la muerte y nos lleva a una relación de plenitud con Dios que solo podemos empezar a imaginar. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 58, Apocalipsis capítulos 21-22. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.